Isabel Díaz Ayuso no quiere que hablemos de esto. El Partido Popular prefiere que tampoco. Y Alberto Núñez Feijóo, pues no le importaría, pero le da miedo acabar igual que la última persona que se atrevió a hablar en contra de Ayuso, como Pablo Casado. Y es que en este vídeo vamos a ver cómo se han filtrado llamadas de familiares de residencias al 112 durante la pandemia y las auténticas barbaridades, monstruosidades que ocurrieron ahí, permitidos por la aprobación de aquello que se conoció como los protocolos de la vergüenza, que impedía a los familiares de estas personas, a aquellas personas mayores que vivían en estas residencias, ser derivadas a los hospitales. Y en consecuencia murieron 7.291 víctimas de las residencias. Y desde entonces lo único que ha hecho el gobierno Ayuso ha sido humillar de manera sistemática la memoria de esas víctimas, pero también el derecho de sus familiares a conocer la verdad y lo que pasó ahí. Vamos a saber qué ocurrió un poco más concretamente, porque el diario.es ha sacado en exclusiva estas llamadas. Ha tenido acceso, como dicen aquí, a decenas de transcripciones de las comunicaciones desesperadas de familiares y personal de residencias de la Comunidad de Madrid al teléfono de emergencias durante las primeras semanas de la pandemia, que constatan tanto la existencia de un protocolo de exclusión como de abandono en el que se encontraban los centros. Pero antes de leer las transcripciones del horror, me gustaría recordaros por qué Ayuso no quiere que se hable de esto. Ya sabéis que la última vez, pues dijo aquellas barbaridades de se iban a morir igual. Pero es que ese tipo de cosas que dijo, ese tipo de cosas más bien que hizo durante la pandemia y el recuerdo de esas 7.291 víctimas, que no son víctimas de izquierda, no son víctimas de derechas, seguramente muchas de ellas votaban al Partido Popular y también muchos de sus familiares, ahora se ven completamente desamparadas y evidentemente protestan. Y es lo que no soporta. Esto es un vídeo de hace apenas unos meses en Alcobendas, como cuando iba a visitar un hospital. Se encontraba con estos familiares de las residencias. Veis aquí el número, 7.291 víctimas. Pitando y criticando a la presidenta en su visita a un hospital. Mientras tiene aquí, pues los típicos concejales y balmeros del Partido Popular que los ponen ahí para que no se escuchen tanto los gritos de aquellas personas que con toda la razón del mundo protestaban contra la falta de respeto que de manera sistemática tuvo no solamente con los fallecidos, evidentemente, sino también con sus familiares y con la memoria de las víctimas. Y esto es lo que no soporta Ayuso. Lo que no soporta es que se le diga a la cara lo que está haciendo. Pero ¿sabéis lo que está haciendo? Es que manda, de verdad, es terrorífico cómo ha tratado a los familiares de las víctimas de las residencias. Hemos visto aquí cómo intentaban decirle a una víctima de las residencias que intentaba retorcer el dolor, enseguida lo vamos a ver. También vimos cómo en una protesta en el Ayuntamiento de Madrid el señor Almeida empezó a decirle a uno que estaba protestando, a un familiar, saquen a este hombre que le va a dar algo. Vamos a ver también cómo incluso es que han intentado cobrar esos últimos días de vida de las residencias a los familiares años después. Y como en esta entrevista en la cadena SER, una mujer, hija de una de las víctimas de la residencia, lo veía con auténtica indignación y el relato de verdad que es dolorosísimo. Pero vamos a empezar con esta exclusiva, como os decía, del diario.es. Comienza así, es una exclusiva de Ana Requena Aguilar para el diario.es. He llamado esta mañana varias veces porque se están muriendo como chinches. No hay personal, no dan abasto. Por favor, vayan ya, porque se van a encontrar a los 180 ancianos muertos. Nos está diciendo la residencia que ni les llama nadie ni les están dando material. El 24 de marzo de 2020, la hija de un usuario de una residencia en San Chinarro llamó varias ocasiones al 112, el teléfono de emergencias de la Comunidad de Madrid. Hacía 10 días que el gobierno había decretado el estado de alarma y el país vivía su primera ola de coronavirus. La enfermedad se cebaba en las residencias de ancianos y en la Comunidad de Madrid el Ejecutivo de Ayuso aprobaba un protocolo para restringir las derivaciones de residentes a hospitales. El diario.es ha tenido acceso a decenas de transcripciones de llamadas que personal de residencias y familiares hicieron durante aquellas primeras semanas al 112, que constatan tanto la existencia de este protocolo, los protocolos de la vergüenza, como la dejadez en la que se encontraban los centros y la desesperación del personal de allegados y usuarios. Las aproximadamente 60 llamadas corresponden al periodo de entre el 13 de marzo y el 2 de abril. Familiares y personal de las residencias acuden al 112 para comunicar la situación extrema en la que se encuentran y pedir ayuda. En muchos casos, ni es la primera vez que llaman ni la última que lo harían. El 22 de marzo,
El hijo de una usuaria de una residencia de Valdemoro llama para explicar que la doctora del centro le ha explicado que su madre, de 76 años, está muy mal. La médica nos ha dicho que no la derivan porque tiene una orden, un protocolo de no derivación a los hospitales. Esto lo hizo una médica. Ante esta situación es la profesional la que ha pedido a la familia que intenten ellos pedir una ambulancia al 112. La operadora responde que va a informar al servicio médico de urgencias y que si quiere saber lo que harán, llame al 061. Ese mismo día, más tarde, el yerno de la usuaria insiste hasta 2 veces más para pedir la ambulancia y ayuda para el centro. Han llamado al 061 durante 45 minutos y finalmente les han dicho que contactaran con la residencia, pero el hombre subraya que la situación allí es crítica. El operador contesta que lo único que puede hacer es pasar de nuevo el aviso. El contenido de las conversaciones revela intentos insistentes por parte de familias y residencias de informar de lo que está sucediendo, de recibir recursos y sobre todo de intentar, sin suerte, que los servicios médicos y las ambulancias acudieran para atender y también para trasladar a las personas enfermas. El resultado de las llamadas es, sin embargo, muy diferente. Ya le llamarán, le dice la operadora al trabajador de una residencia que pide atención para un hombre de 82 años con fiebre de 38 grados, dificultad respiratoria, malestar general y una diabetes previa, después de que la conexión con el servicio de urgencia resultara imposible. Muchas llamadas terminan abruptamente. Se cortan o bien acaban con una operadora impotente, incapaz de transferir a quienes llama a los servicios de emergencias, tomando nota de lo que escucha y pidiendo que dejen su línea telefónica libre por si les llaman. La diputada socialista de la Asamblea de Madrid, Lorena Morales, registró en varias ocasiones y en distintos momentos una petición de información para acceder al registro de estas llamadas. Finalmente, y después de varios meses de espera, Morales pudo entrar al archivo para escucharlas y tomar nota, pero no recibió la copia de las transcripciones que había solicitado. Rompía el alma escuchar la desesperación de las trabajadoras y el dolor de las familiares. Las llamadas se hicieron a emergencias no dejan lugar a dudas. Ayuso negó la asistencia hospitalaria y abandonó a su suerte a las personas mayores en las residencias. Jugó a ser Dios y debe responder por ello. 7.200 por 7.291 vidas, señala la diputada del PSOE. Bueno, aquí van intercalando algunas de los testimonios transcritos. Hace varios días que no podía hablar con él. Hoy lo he conseguido y me ha pedido que llame a emergencias. Dice que ni está aislado, que no le dan ni de comer, no ha cenado, por mucho que me grite, no le atiende. Por mucho que grite, no atiende nadie. Amigo de una usuaria de una residencia. Aquí, un hijo de una usuaria de una residencia dice: la doctora me ha dicho que mi madre está muy mal. Nos ha dicho que no la derivan porque tienen en orden un protocolo de no derivación a los hospitales. El 26 de marzo, un amigo de un residente en un centro de Torrelodones contacta con el 112 para contar que ha conseguido hablar con él después de varios días. Me ha pedido que llame a emergencias, dice que no está aislado, que no le dan de comer, no ha cenado, por mucho que grita no la atiende nadie. La operadora le indica que le pasa con urgencias y que da aviso a la Guardia Civil. Ese mismo día, la hija de un usuario de una residencia en Villaviciosa de Odón explica que han caído entre 10 y 15 personas de un total de 25. Y no solo ellos, también las personas que les cuidan. Están desatendidos. A ver si pueden mandar el personal, porque como el personal está enfermo no puede venir ni alimentar, no tienen médico, el que va cuando necesitan algo también está enfermo y no va. La operadora insta a la mujer a que sea la residencia quien llame. Si la residencia está, venga a llamar, pero no reciben respuesta, no mandan a nadie. Nos han pedido a las familias que llamemos también, responde. Durante ese día, al menos 2 familiares más de personas internadas en ese mismo centro llaman para pedir auxilio. Ya les contactarán. Es la respuesta que consiguen. También el 26, una mujer alerta de que su madre está en una residencia en Usera, en la que hay un brote sin controlar. Ya ni les atienden. A mi madre ni le habían dado de desayunar ni su medicación, ni siquiera un paracetamol. La mujer pide que saquen a los residentes a hospitales privados ante la falta de medicalización y recursos de la residencia. Al otro lado de la línea toman nota, pero no surte efecto. Horas más tarde, la mujer vuelve a contactar para alertar de que nadie ha ido a la residencia. Y ya ni siquiera les cogen el teléfono. Les van a dejar morir. El 31 de marzo, la hija de una usuaria de un centro de Robledo de Chabela comunica al borde del llanto la situación crítica de su padre de 83 años. Está con problemas respiratorios y nos han dicho que ni va ambulancia ni va nadie. Me lo ha dicho el médico. Les van a dejar morir. Ayuso decía, se iban a morir de todas formas, ¿no? Una cosa es que se mueren y otra cosa es que se mueren sufriendo. Mi padre ha pagado la seguridad social, es que no tiene derecho a morir dignamente, dice emocionada. De fondo el llanto de su madre que está con ella en su domicilio. Cada vez queda menos oxígeno en la residencia, prosigue. La operadora del 112 toma nota e intenta pasarle con el servicio médico de urgencias. Durante el 24 y el 25 de marzo se registran varias llamadas de familiares y personal de una residencia en San Chinarro en la que les subraya la situación de emergencia en la que se encuentra.
encuentran. En una de ellas, el médico comunica que en solo un día han muerto 5 personas. El operador contesta entonces que sí, ha habido muertes, ha debido ir alguna ambulancia o personal de sanidad. El doctor responde, solo ha venido la funeraria. Ya sabes que los pacientes geriátricos no son transferidos. O sea, un ejemplo más de que no transferían a la sanidad, ni venían ambulancias. Ya sabes que los pacientes geriátricos no son transferidos. También entre el 24 y el 26 del mismo mes, varias personas de la plantilla de una residencia en la ciudad de Madrid llaman repetidamente para solicitar una ambulancia para una mujer de 92 años. El geriatra de la Fundación Jiménez Díaz ha aprobado la derivación, pero la ambulancia no llega. La directora de esa misma residencia comunica el 26 2 fallecimientos. Los 2 cuerpos están pendientes de recoger por interfunerarias. Uno de ellos falleció ayer. El 28 la directora insiste para avisar de 3 pacientes urgentes, pero la operadora le comunica que no puede pasar la llamada al servicio de urgencias porque están saturados. Los siguientes 3 días, las llamadas de la residencia son para comunicar fallecimientos. Consultada por el diario.es, fuentes de la Consejería de Familia y Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid repiten el argumento dado durante los últimos años. Las derivaciones se hicieron con criterios clínicos marcados por los geriatras de enlace y han sido avaladas por la Sociedad Española de Geriatra y Gerontología. Sobre la mención en las llamadas de la existencia de un protocolo que limitaba el traslado a las personas mayores, las fuentes insisten en que se decidía caso por caso. No era un tema de protocolo. Entre el 13 y el 14 de marzo, un enfermero de una residencia en Buitrago de Lozoya llama hasta en 4 ocasiones para pedir asistencia médica urgente para una mujer de 89 años con un cuadro sincopal recuperado, pero con fiebre, tos, secreciones y pérdida de conciencia. Necesito asistencia urgente, no dentro de 3 horas, dice en uno de los intentos. Más adelante insiste, espero que cuando se pongan en contacto no sea tarde. Ante la falta de respuesta, el enfermero marca una vez más, pero solo consigue que le aseguren que pasarán el aviso. El 20 de marzo, la médica de una residencia de Alcobendas indica en su llamada que tiene 2 casos sospechosos y que ya no le permiten derivar a sus pacientes a hospitales. Lo dice una médica, la misma médica diciendo no me permiten derivar a hospitales. Ya no me están derivando a hospitales, entonces necesito que me digan cómo gestionar las muestras de los casos sospechosos. Con otro caso, que no parecía COVID, tampoco me la fueron a buscar, me la dejaron en la residencia, cuenta. La operadora responde que intentará pasarle con los servicios de urgencia. El 18 de marzo, la médica de otra residencia en Aranjuez solicita ambulancia para 3 pacientes, uno de ellos de 76 años con problemas de saturación e insuficiencia respiratoria. El operador no consigue transferir su llamada al SUMA, pero deja pasado el aviso. Un día después, personal de la residencia vuelve a llamar. Las ambulancias no llegaron y nadie contacta con ellos. ¿Os parece algo sistemático o no? La ambulancia tampoco llegó a una residencia en Mirasierra. El 29 de marzo, la médica de guardia pide el traslado de un hombre de 76 años de cuyo pronóstico ya había hablado con el geriatra. Quiere saber si hay noticias, pero no pueden informarle de nada. 1 hora más tarde marca de nuevo. Hace más de 1 hora que solicitó una ambulancia. Llamo para anularla porque el paciente acaba de fallecer. Esto es tremendo. Los protocolos de la Comunidad de Madrid restringieron la posibilidad de trasladar a mayores que enfermaban desde las residencias hacia los hospitales, al mismo tiempo que la mayoría de centros no estaban medicalizados, tenía aparte de su personal contagiado y no recibían ningún tipo de refuerzo médico ni tampoco material. 7.690 personas mayores murieron en apenas 2 meses de las residencias de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria. Esa cifra suponía entonces el 18% de todos los usuarios, es decir, murió casi 1 de cada 5 personas que vivían en los geriátricos. Pese a que el gobierno de Ayuso insistió en que los protocolos que ordenaban no derivar a ancianos a los hospitales no supuso un exceso de muertes y que las cifras de la comunidad eran similares o más bajas que las registraron en otras regiones, las cifras le rebaten. Un estudio publicado en la revista Epidemiología mostró que la mortalidad de los pacientes con COVID-19 que el Ejecutivo madrileño retuvo en las residencias se disparó hasta el 46,7%, el peor resultado con diferencia de las zonas geográficas analizadas. Es decir, que casi la mitad de los que se contagiaban en las residencias morían porque básicamente no eran derivados a las residencias. Y frente a esta infamia, que por fortuna ha podido aquí recoger, aunque sea simplemente para conservar la memoria de la barbaridad que ocurrió entonces, el diario.es, frente a esto Ayuso decía que se iban a morir igual, claro. Exactamente lo mismo. Que te deriven a un hospital, que te venga a recoger la ambulancia, o que directamente no vengan porque hay un protocolo activado por el cual deciden que tú vas a morir. No es que fueran a morir igual. Y además, que aunque fuesen a morir igual, no es lo mismo morir solo en una residencia ahogándote que morir con cuidados paliativos. Bueno, como os estaba diciendo, esto evidentemente pues, ha implicado protestas, muchos meses de los familiares pidiendo soluciones. Pero ¿qué pasa? Que hace no demasiado, esto fue el 2 de abril, resulta que les llega a los familiares de las residencias una carta en la que básicamente les piden
dinero. Vamos a escuchar el testimonio de una de estas familiares de las víctimas de las residencias. También un testimonio absolutamente desgarrador explicando lo que ha pasado. Es repugnante y es desolador y es descorazonador y es terrible. Mira, yo sentí cuando recibí la carta, lo primero esa tarde de la tiro a la basura porque esto no es nada, sentí. Esto es como si el asesino de mi padre ahora me reclamara el dinero de la bala. O sea, la sensación es esa, es de repugnancia. De decir, ¿tú me puedes decir a mí a la cara esto? O sea, claro que lo dicen. Es muy triste y es repugnante, claro, y atenta tanto contra la ética de las personas buenas que hay en el mundo y contra la dignidad de las personas, pero sobre todo no la mía, sobre todo la de mi padre, que todavía 4 años después que estemos así, ¿no? Es terrible. Es evidente, María, que no vas a pagar ese dinero. ¿Cuánto era exactamente? Porque no. Había hasta céntimos, ¿no? Sí, claro. La mensualidad de marzo más los 5 días exactamente hasta que se murió hace un total de 674,28 euros, que por supuesto no voy a pagar. O sea, así vaya a la cárcel, así la próxima entrevista que me hagas me significo, o sea, señores, no lo voy a pagar bajo ningún concepto. Qué fuerte. Lo dejan encerrado en la residencia, no lo derivan, no hay ningún tipo de explicación, muere. Y después le piden el dinero, después de no haberle dejado salir de la residencia. Es completamente infame, pero cuando escuchéis esto, es casi todo... Bueno, no es peor, porque todo es igual de horroroso, pero este testimonio también es tremendo. Pero sobre todo como el Partido Popular le dice a la hija de un fallecido, a la hija de una víctima, que lo que está haciendo es intentar retorcer el dolor. Es decir, le está explicando cómo debería ser el dolor que ella siente. En tan solo 2 meses, en 2020, fallecieron en toda España 20.000 personas que vivían en residencias. La mitad de estas personas incluidas en esta escalofriante cifra fallecían en la Comunidad de Madrid. Exactamente 9.470 personas según datos del portal de transparencia de la propia comunidad. De ellas, 7.291 murieron abandonadas en las propias residencias sin atención sanitaria, sin paliativos y solos. Le tengo que llamar a la cuestión. Tiene usted que hablar de la situación de las residencias. Está usted hablando de un suceso de hace 4 años. Entonces le llamo... Sí, yo le llamo a la cuestión por primera vez. Le agradezco. Puede continuar. Esto es una barbaridad, dice. No puede usted hablar sobre eso. Tiene que hablar sobre la situación de las residencias. ¿Y qué es si no? La situación de las residencias, que muriesen esas 7.291 personas sin ser derivadas a la sanidad. No, porque eso ocurrió hace 4 años. ¿Perdona? Para hablar de la situación de las residencias hoy, habrá que hablar sobre esa auténtica barbaridad que ocurrió hace tan solo 4 años, que igual le parece mucho, igual le parece toda una vida. Pues no, son solamente 4 años. Y evidentemente que hay que hablar de eso. Parece mentira que le corte a una víctima de las residencias simplemente por eso. Pero atención ahora. Las 2.170... Un momento. El otro día Amnistía Internacional compareció por el mismo objeto y hablaron también de eso, y es importante hacer el diagnóstico para llegar a la cuestión. Puede continuar. Bueno, yo considero que para hablar de las residencias en la actualidad y en el futuro es preciso analizar el pasado y el presente. Y por ello voy a hablar del pasado y del presente. Si usted considera que no puedo hablar, me voy. No, le estoy diciendo que lo que dice la comparecencia es hablar de la situación. Lo que ocurrió hace 4 años... Si me escucha, aterrizaremos en todo lo que hay que hablar. Pero si no quiere... Pero yo le estoy llamando por primera vez a la cuestión, ¿de acuerdo? Hablar de la situación de las residencias. Yo lo que tengo escrito viene a cuento sobre esto. Y la segunda cosa es que ha hecho usted referencia a víctimas de un delito, ¿de acuerdo? Entonces, no, esa vez, solamente he leído la definición de la RAE. Esa vez se lo he dejado pasar, usted ha hecho referencia a un delito. Se lo he dejado pasar, dice. La siguiente vez que haga referencia a un delito, le voy a llamar al orden. Señor, yo no he hecho referencia a un delito, he leído una definición de la RAE sobre la palabra víctima. Ha dicho que viene usted representando a las víctimas de las residencias de Madrid. Y no son víctimas las 7.291 personas a las que no les permitieron ser derivadas a la sanidad, que no les llegaba una ambulancia. Todas estas personas que hemos leído ahora sus testimonios no son víctimas. ¿Y entonces qué son? Gente que disfrutaba, ¿no?, del buen servicio de la residencia, supongo. Y decírselo esto precisamente a una hija de una víctima, decirle, no son víctimas. Si no le voy a llamar al orden, es de una desfachatez. Como os decía al principio, no quieren que se hable de esto.
No lo soportan. Y por eso tratan de esta manera tan indigna a quien se atreve a alzar la voz. Lo que ha dicho usted literalmente. Vengo representando a la Asociación ADEMAF y a Marea de Residencias y a las víctimas, puesto que mi madre fue víctima y murió en 2020 en una residencia. Señora López, vienen aquí, pues como hace el Partido Socialista, a intentar retorcer el dolor y, como hemos visto también en sus redes, a criminalizar. ¿Cómo le vas a decir a una... Acaba de decir que su madre que murió en una residencia en el 2020 y tienes la poca vergüenza de decirle a la cara que vienes a retorcer el dolor? ¿Tú quién eres para hablar del dolor de esa persona? Criminalizar el gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero les tengo que decir que los ciudadanos... Lo que hacen con tal de defender a Ayuso, de verdad que hay que tener estómago. A Madrid y a la presidenta para ocultar su nefasta gestión. Yo no soy hija de una víctima de COVID, como usted. Yo soy hija de una víctima de una serie de decisiones políticas que se han llevado a cabo en las residencias. Y nada más, o sea, retorcer el dolor es lo que hacen ustedes cuando mienten, cuando la señora presidenta sale diciendo que iban a morir igual, o el señor Osorio dice que las familias hemos cerrado el duelo. Eso es retorcer el dolor de las familias. En fin, es durísimo ver la poca vergüenza con la que le hablan a esta persona. Lo hace por atacar a Ayuso. Y después otra persona le decía, no, porque yo también tengo un familiar que fue víctima del COVID. Y es como, no. O sea, tú puedes ser víctima del COVID, evidentemente, y puedes morir por COVID. Una cosa muy diferente es morir por no haber sido atendido. Si a ti te atienden, igualmente acabas muriendo. Pues mira, qué mala suerte, qué mal, pero se te brindó la ayuda necesaria con la que posiblemente, si hubiese habido más suerte, tal vez, podrías haber sido salvado. Pero si ni siquiera le das la oportunidad de ser tratado, es cuando entonces ya directamente estás eligiendo. Ya no estás muriendo por COVID, estás muriendo por una mala gestión que te impidió el traslado por unos protocolos de la vergüenza. Atención aquí también, cuando en el Ayuntamiento de Madrid apareció una persona protestando con una camiseta con la cifra esta, la cifra que no pueden ni ver. Es que no lo soportan ver esta cifra. Ocurrió lo siguiente. Por favor, acompañen a ese señor a la calle. ¿Serían tan amables de sacar a ese señor antes de que le dé algo? Serían tan amables de sacar a ese señor antes de que le dé algo. Es que no tienen vergüenza alguna ni respeto ninguno por las víctimas. Ninguno. Muchas gracias. Antes de que le dé algo. Ustedes se escandalizan más porque un afectado por esta situación Aquí Eduardo Rubiño de Más Madrid, que dijo lo que a todos nos habría apetecido decir en ese momento. grite en este pleno que por lo que han vivido cientos de familias que aún esperan justicia por parte de la Comunidad de Madrid y por parte del Ayuntamiento de Madrid. Porque fue en Madrid donde se firmaron estos protocolos de la vergüenza, unos protocolos que no nos hemos inventado la izquierda, que no se ha inventado el señor Reyero, exconsejero de la Comunidad de Madrid del gobierno de Ayuso, que se negó a aplicar y que lo que decían literalmente... Y que dimitió por eso. Criterios de exclusión de derivación hospitalaria ante otra patología. No se derivarán al hospital a los pacientes que cumplan los siguientes criterios. Y se exponía una lista de criterios por los cuales ustedes jugaban a ser Dios desde los despachos y decidían a quién se salvaba y a quién no se salvaba. Ante eso se está la gente manifestando, ante eso las familias están pidiendo explicaciones porque las consecuencias de esta negligencia política son absolutamente terribles. Eso es lo que demuestran las actas que desde Más Madrid hemos publicado y hemos puesto a disposición de las familias. Porque no, por mucho que diga Ayuso, no se morían igual. No se morían igual y lo dijimos y lo diremos. Primero, porque la señora Ayuso no es médica y no sabe si se podrían haber salvado o no, cuando muchos estudios explican que si recibían atención hospitalaria podían salvarse. Estamos hablando de entre 2.000 o 5.000 de esas 7.291 personas. Y lo dijimos y lo diremos en segundo lugar, porque no es lo mismo morir solo, sin cuidados paliativos, que morir con la atención debida y rodeado de tus familiares. Y lo dijimos y lo diremos, es una negligencia política de consecuencias catastróficas cuyos autores no han cumplido con su responsabilidad. Y lo que es peor, después de este desastre que sucedió por la debilidad estructural que tenía nuestro sistema de residencias antes de que llegara la pandemia, nos decían que saldríamos mejores, pero no hemos salido mejores, porque 4 años después siguen ofreciendo el cuidado de las personas mayores al mejor postor, haciendo primar el precio más barato sobre cualquier otro aspecto. Y por eso sigue la comida podrida y los mayores mal alimentados, por eso sigue la falta crónica de personal, por eso siguen renovando contratos a las empresas que ofrecen un servicio pésimo a los mayores, sigue la falta de cuidado y eso provoca situaciones límites como la que desgraciadamente también hemos visto en la residencia de Aravaca, donde se ha comprobado que las bocas de incendio no tenían presión y las salidas de emergencia estaban bloqueadas, y eso ha dado resultado con una situación
Tiene y una palabra trágica por el y Grupo terrible. Socialista. Claro, es que la cosa es, si volviese a ocurrir algo así, ¿con qué seguridad llevas a un familiar? O tú mismo, ¿con qué seguridad vives tú en una residencia? Sabiendo que la última vez en la Comunidad de Madrid, por supuesto, bueno, y ahora en el resto de comunidades, que entonces no gobernaba el Partido Popular ahí, pero ahora sí gobierna, ¿con qué seguridad vas a vivir tú si sabes que ya se aprobaron unos protocolos de la vergüenza que te excluían a ti, o a tu familiar, o a tu padre, o a tu madre, o a un hermano, o a alguien cercano, de no ser derivado en el caso de que te contagiases? Y es verdad que les escandaliza más que alguien proteste de esta manera que lo que realmente ocurrió hace 4 años, y que lo intentan tapar de todas las formas, y por eso las actas de las residencias que tomaba la policía, que eran los únicos que podían entrar a las residencias en aquel momento, hicieron lo imposible, incluso yendo a lo judicial para intentar taparlas, para intentar que no salieran. Y por fortuna acabaron saliendo y describían pues algo muy parecido a lo que también describen estas llamadas al 112 que hemos conocido gracias a esta noticia del diario.es. Por cierto, Más Madrid colgó esta lona. 7.291. No se iban a morir igual. ¿Sabéis qué hizo el Partido Popular con esta lona? El Partido Popular trata de censurar las lonas en Madrid en recuerdo a los fallecidos y las residencias durante la pandemia. Básicamente la quitó, lo denunció a la Junta Electoral, intentó quitarlo y consiguieron todo lo contrario. Consiguieron que se multiplicase la indignación respecto a este asunto. Aquí compartían en Twitter: podéis quitar las lonas, pero los 7.291 pesarán siempre vuestra conciencia. Rita Maestre decía: Ayuso no quiere que leas el número 7.291 en esta lona. Una lona contra Sánchez es libertad de expresión, las que ponen ellos. Contra Ayuso se salta la ley. El doble rasero de la Junta Electoral, Más Madrid recurrirá la orden. Hubo una campaña de poner 7.291 en el balcón, hubo también muchísimas protestas. Pero por desgracia, y esto es duro, parece que cuando va pasando el tiempo, pues bueno, y también es algo natural, pues cada vez se habla menos del asunto, se va olvidando la cuestión. A Ayuso le encanta que así sea. Pues que la infamia que se cometió ahí no es una cosa que quede en el pasado y punto, sino que también es una advertencia de cosas que podrían ocurrir en el futuro. Es esta la forma de gestionar que tienen. No es simplemente una catástrofe que hicieron, que cometieron contra aquellas personas y todos sus familiares entonces, sino que es algo que se podría volver a repetir. Y eso da auténtico pavor. Pero ¿sabéis qué da todavía más pavor? Que te puedas ir de rositas después de haber hecho algo como eso, como los protocolos de la vergüenza, que incluso tu consejero dimitiese porque no quería aplicar esos protocolos de la vergüenza, que después tú salgas públicamente a decir en la Asamblea de Madrid que se iban a morir de todas formas. Porque ¿sabéis qué pasa? Que esto lo enmarcan como una cuestión de la izquierda me ataca con este asunto porque no saben con qué atacarme. Que no, que es mentira, que ojalá fuese simplemente algo tan sencillo como eso de la izquierda te ataca. Ojalá de verdad fuese simplemente un ataque de la izquierda contra ti. Pero es que entre esas 7.291 víctimas había mucha gente que no era de izquierdas, había mucha gente que seguramente era de derechas, que era votante del Partido Popular y que igualmente sufrieron los protocolos de la vergüenza que aprobaste. Esto es una cosa de izquierdas o de derechas, esto es una cosa de dignidad humana y de tratar no solamente a la gente mayor que estaba en esas residencias, sino a todos sus familiares que hoy en día, todavía hoy, ya pronto hará 5 años, han quedado completamente desatendidos y más que desatendidos, humillados. Como pidiéndole dinero, como en las comisiones de investigación diciéndole que no retuerza el dolor, atreviéndose a decirle a una hija de una víctima que no retuerza el dolor. En fin, me gustaría leeros los comentarios. ¿Qué opináis sobre esto? Sobre estos nuevos testimonios que hemos leído. Hacía ya bastante que no hablábamos de este asunto. Claro, en Ayuso ha habido 300 escándalos más por el camino. Lo de su novio, lo de Nacho Cano y 1000 chorradas que han asociado al asunto de Begoña Gómez y este asunto, pues bueno, pues entre el griterío político del día a día se va sepultando, se va erosionando y al final no nos acordaremos. Por eso agradezco al diario.es, os animo a ir a volver a leer la noticia a su web para ahondar un poco más en el relato que es terrorífico. Y me gustaría leeros a ver qué es lo que pensáis, si de alguna manera os habíais olvidado un poco, si pensáis que esto se va a diluir en el tiempo, por desgracia, si va a tener algún tipo de consecuencias o si Ayuso se va a ir de rositas. Como tantas ocasiones se ha ido de rositas con este tipo de asuntos. Os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.